Tenemos el mundo de la mano de entrerrianos para conocer de qué manera se vive en otros países esta pandemia por coronavirus y qué medidas también se están tomando. Nos vamos a Brasil, a San Pablo, precisamente de la mano de Guillermina Moreno. Ella es médica, es entrerriana, precisamente de Gualeguaychú, y allí está en San Pablo. ¿Cómo estás, Guillermina? Buenas noches. Hola, buenas noches, Evangelina, ¿cómo andás? Bien, ¿hace cuánto que vivís ahí en San Pablo? 5 años y medio. ¿Y trabajás en la medicina? Exacto, ¿Sí? vine acá, revalidé mi título Ujú. y estoy trabajando hace ya 4 años. ¿En un hospital, en un sanatorio, clínica? Sí, trabajo en 3 hospitales, Ajá. los 3 son privados, pero tienen un área de público, digamos, que acá se llama Ujú. SUS, entonces, bueno, atiende las dos, público y privado. ¿Qué especialidad? Yo soy especialista en clínica y en nutrición. Ujú. ¿Qué está pasando hoy en esos hospitales, en esas clínicas donde vos trabajás? Mira, está pasando un poco lo que está pasando en todo el mundo, de así, pacientes que no paran de llegar, Ujú. varios pacientes en terapia intensiva. La suerte que tengo, entre comillas, es que mis hospitales son grandes, entonces, bueno, tenemos una buena disponibilidad de camas y de respiradores. Entonces, por ahora, ese no está siendo un problema nuestro, sin olvidarnos que San Pablo es el estado más rico de todo Brasil. Entonces, bueno, corremos con cierta ventaja, de nuevo, entre comillas. Sí, el más rico, pero también es el de mayor cantidad de habitantes, ¿no? Exactamente. Hay que pensar Es en el de prácticamente la República Argentina metida en San más. Pablo. ¿Cuántos habitantes tiene San Pablo? Mayor Argentina, son 60 millones. 60 millones solamente en San Pablo, en Brasil. Eso para darnos una Una idea de locura. lo que es esto, claro, porque más allá de los recursos económicos, el problema es la Exacto, expansión, ¿no?, de este virus exactamente. y que no den abasto en algún momento, ¿no? Imagínate, acá en Brasil, hasta hoy a las 6 de la tarde, había 23.430 casos confirmados y de esos 8.000, casi 900, 8.895 son de acá de San Pablo. Son de San Pablo, Entonces claro. es un número absurdo, es mucho más de los Ujú. pacientes que hay en Argentina, solo en San Pablo. Las autoridades Eh, de San Pablo, de alguna manera, bueno, como se cortaron solas, por decirlo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Respecto de las decisiones de Bolsonaro, ¿avanzaron con exacto. medidas? Contame. Y hubo muchos gobernadores que hicieron eso, por suerte. La verdad que acá fue decretado la cuarentena en el estado de San Pablo hace 2 semanas y media. Era 15 días, como está haciendo más o menos en todos lados, eran 15 días. Esos 15 días se vencieron el martes de la semana pasada y ahí lo extendieron por 15 días más. Así que bueno, estamos como todos de 15 en 15 días progrediendo un poco y yo creo que vamos a seguir unos cuantos 15 días Mm. más. ¿Y cómo responde la gente? Mira, los primeros 15 días se lo tomaron bastante bien, en el sentido de que se respetaba bastante, muchos negocios cerraron y todo más. Lamentablemente, a partir de la semana pasada ya empecé a ver más movimiento. Bueno, yo tengo que ir todos los días al hospital, ¿no? Claro. Entonces vi más gente tanto en los medios de transporte como en automóviles particulares, más negocios abiertos. Entonces la verdad que da un poco de miedo eso, porque es como que la gente se está relajando. Estuve hablando con algunas personas y muchos me decían, tengo miedo porque le perdí el miedo al coronavirus. Mm. Es como que pasaron bien los 15 días, los primeros 15 días, y ahora dijeron, listo, ya está, a mí no me va a tocar. Y la verdad es que el pico todavía no llegó. Ujú. Entonces, bueno, realmente no, nadie está a salvo todavía. ¿Y el gobierno de San Pablo puede tomar sanciones, por ejemplo, con esos negocios que de repente ahora abrieron las puertas? ¿Sí? Exacto. En realidad acá, comparado con Argentina, la cuarentena fue mucho más leve. En ningún momento se vieron las calles llenas de policías ni cuidando que nadie circule. En ningún momento me pidieron un documento para andar en la calle, nada de eso. Pero sí estuve escuchando que ahora con esto de que están todos como más relajados y empezaron a abrir más negocios, iban a empezar a haber sanciones, sí, a los negocios que estuvieran abiertos y que no tuvieran indicación precisa de estar abiertas, que no fueran una farmacia, que no fueran un supermercado y ese tipo Ujú. de negocios que están exentos. Como médica, ¿no? Y viviendo en Brasil, viviendo bueno, en un estado como el de San Pablo y conociendo lo que está sucediendo en Argentina, ¿qué evaluación haces de uno y otro? Mira, para mí las medidas que fueron tomadas en Argentina fueron adecuadas, fueron precisas y fueron en el momento justo. Lástima que, bueno, hubo algunos
altercados como el viernes pasado, pero fuera de eso se está controlando mucho más y realmente tengo esperanza de que los casos sean muchísimos menos, no solo por la cantidad de gente de población, sino también por todos los cuidados que se han tomado. Acá, la verdad que en los últimos 5 o 6 días, la curva se nos fue al diablo, aumentó muchísimo y en lugar de aplanar la curva, lo único que ganamos fue más pacientes y lamentablemente más muertos. Entonces, comparativamente, Argentina a hoy está mucho mejor. ¿Y Ojalá Brasil, siga así. ¿Y Brasil está a tiempo de ajustar medidas y de aplanar esa curva? Lo veo muy difícil. Muy difícil porque es un país gigante y el domingo pasado nuestro presidente salió a comer en una panadería, que acá es muy común, como si fuese un café en Argentina, y él sigue con la idea de que no hace falta este aislamiento social ni nada de eso. Entonces, la verdad que no lo veo tan fácil así. Espero que los gobernadores de los diferentes estados sigan con esta idea de sí mantener el aislamiento. Yo sé que Doria, que es el gobernador de San Pablo, ya está haciendo campañas publicitarias para mantener el aislamiento y muchos hablan de que las clases, así como en Argentina, no van a volver hasta junio. Así que bueno, vamos a ver. Exacto, julio-agosto, tal cual. De alguna manera, ¿qué repercusión tiene, ¿no?, en la población las decisiones de Bolsonaro o este tipo de actitudes que vos decías tuvo de ir a comer a una panadería? ¿Cómo lo recibe la gente? Dice, bueno, si el presidente lo hace es porque está bien, o lo critican por ese tipo de actitudes. Mira, como siempre en todos lados hay fanáticos que dicen, listo, si Bolsonaro está en la calle, vamos a salir a la calle. Por suerte, en general, no son la mayoría. De hecho, la imagen positiva de él cayó muchísimo y aumentó mucho el ministro de Salud, que él sí está apoyando el aislamiento social. Así que, bueno, la mayoría se está quedando. Que tu ministro de Salud te contradiga, ¿no?, siendo el presidente de la nación, o en realidad que el presidente no escuche a quien está al frente de la cartera sanitaria, ¿no? Exacto. Y eso ha pasado con muchos ministros. Está todo el mundo, inclusive, bueno, con los propios gobernadores de su partido, ha tenido este problema de decir, bueno, no, yo quiero que todo el mundo salga a la calle, y los gobernadores diciendo, no, de ninguna manera vamos a mantener el aislamiento. Acá hay una cosa que se llama lotérica, lo que para nosotros serían los PRODES, que ya no se ven muchos en Argentina, pero acá es una cosa absolutamente común, popular, y que todo el mundo va todas las semanas religiosamente a comprar su número y ganar la lotería, claro. Sí. Loto, sí. Y son impresionantes las colas que se ven. Yo cada vez que vuelvo del hospital tengo que pasar por una y saco fotos todos los días porque me impresiona la cantidad de gente que hay haciendo filas y no lo puedo entender. Entonces creo que esas cosas, que una de las cosas que dejó Bolsonaro, ¿no?, que dijo que las iglesias y las lotéricas podían mantenerse abiertas, no tienen justificativa. La verdad que para nosotros, que después vemos los pacientes en el estado en el que llegan y después en la evolución, la verdad que es muy triste. Guillermina Moreno, ella es de Gualeguaychú, médica entrerriana, en este momento viviendo allí en San Pablo, que nos cuenta su experiencia. Muchas gracias, muy valioso tu testimonio. Muchísimas gracias a ustedes. Y por favor, quédense en casa. Ahí está, el consejo de ella, para todos. Vamos a hacer nosotros comida con